Bueno, este webinar está organizado por la Maestría en Gestión de las Comunicaciones. Esta maestría tiene muchos años. Originalmente era la Maestría en Dirección de Comunicaciones y este año hemos hecho con todos los profesores y particularmente con nuestro director, Adolfo Vázquez, todo el esfuerzo de, digamos, modificar nuestro plan de estudios y bueno, y ahí empezó a llamarse Gestión de las Comunicaciones, y en base a esto también todos, o sea, y en este contexto empezamos a organizar charlas, webinar, una por mes, que van a seguir de acá a lo largo de estos meses, con lo cual los que están participando van a recibir seguramente invitaciones por parte nuestra para seguir participando en nuevas charlas. Y una de las cosas que quería rescatar antes de darle lugar a cada uno de los expositores es o sea, que esta maestría tiene el valor muy fuerte y que diferencia a las otras el valor de la escritura. Es muy difícil en maestrías de comunicación que haya dos materias que hablen sobre escritura, con lo cual no es un tema menor, o sea, es algo interesante para pensarlo y bueno, ellos nos van a contar qué están haciendo. Así que primero voy a dar la palabra y que va a empezar a hablar es Sebastián, que si quiere puede empezar a compartir pantalla, Sebastián Arduris, y voy a decir un pequeño currículum de todas las cosas que hizo Sebastián, que es el titular de la consultora Arduris Escritura, y desde esa consultora ha escrito libros contando historias de empresas, ha elaborado discursos para los presidentes, renovado el modo de escribir sus textos y capacitado a sus planteles, y entre otras tareas de comunicación escrita. Por otro lado, obviamente, como estamos dentro del marco de la maestría, Sebastián es el profesor titular de la materia Escritura Institucional Contemporánea, es profesor de esta maestría desde el año 2008. Así que, Sebastián, pantalla, todo Ok, tuyo. gracias, Iliana. Bueno, permítanme empezar como se estilan estos casos, pero la verdad que lo hago con todo gusto, agradeciendo primero a todos ustedes por venir. Sé que, y los he visto, hay amigos, hay clientes, hay alumnos, hay colegas, así que realmente en estos momentos que estamos todos tan atareados y tan llenos de cosas y la oferta es tan grande, que se hayan dado una vuelta es algo que realmente me reconforta y quiero agradecer. Le quiero agradecer además a Iliana su aporte para que este webinar salga, ha sido estupendo, digamos, es nuestra asesora en todas las cuestiones técnicas y que tienen que ver con que esto salga bien. Le quiero agradecer también mucho a Adolfo Vázquez, el director de la maestría, que está por ahí mirando como uno va, que ha sido como el impulsor de estas charlas y nos da siempre aliento para que hablemos, contamos, y a la vez alguien que sé que valora el trabajo que hacemos Ricardo y yo, en el sentido de que es alguien que valora mucho el rol de la escritura en las empresas, así que también lo quiero destacar públicamente. Y por último le quiero agradecer mucho a Ricardo, con quien esta última semana charlando, qué das vos, qué doy yo, qué contenido da cada uno, la verdad que ha sido una experiencia de lo más positiva y que también quiero destacar. No se pierdan la charla de él porque les aseguro que va a estar buenísima. Pero bueno, arranquemos con la nuestra. Y arranquemos con la pregunta de la charla. ¿Qué significa escribir bien en las empresas? Permítame empezar, digamos, con una pizca de historia, digamos, ¿no? Esto sin ningún afán revisionista, no es que vamos a estar muy largo en esto, pero sí me parece que nos va a permitir entender qué es lo que se piensa de lo que es escribir bien en las empresas, si vamos un poquito al pasado y a la vez nos damos cuenta que muchos de esos ecos del pasado todavía tienen mucha resonancia en el presente. Yo creo que voy a hablar un poco del pasado y voy a estar hablando un poco del presente, porque creo que todavía en las empresas conviven muchas ideas sobre lo que es escribir bien. Vamos para atrás. Yo acá me puse una serie de imágenes, pero para mostrarles como esta primera idea de lo que en un tiempo era escribir bien en las empresas,
Me gustaría contarles como una mínima anécdota de cuando yo arranqué a trabajar en las empresas allá a mediados de los 90, en una concesionaria vial que básicamente me contrató para escribirle su manual de quejas. Y yo me acuerdo con el gerente de aquel entonces, toda la discusión en torno a los textos giraba en torno a la ortografía y a la normativa. Digamos, toda la discusión con mi gerente era, antes de I va coma o no va coma. Yo le traía, no sé, la primera hoja de 100 años de soledad para decir, ¿ves que puede ir una coma antes de I? Discutíamos si los meses en mayúscula o minúscula, yo trataba de bajar todas esas mayúsculas que estaban mal, él me las subía, yo ponía sin embargo, él ponía no obstante. Toda la discusión giraba en torno como una idea de lo que era un texto formal, que él defendía y yo de algún modo atacaba un poco, pero él tenía como una especie de código no escrito de formalidad y básicamente estamos hablando como de una construcción que para mí es previa a Internet, en un mundo más sencillo, donde los textos iban en papel, no sé, una minuta se entregaba en papel en un escritorio, quizás a través de un carrito. Las empresas, una telefónica, en lugar de vender la cantidad infinita de aparatos y cosas que nos vende, vendía un teléfono gris. Digamos, estoy hablando de esa época donde había tiempo para leer y donde había una preocupación muy importante respecto de que el texto transmitiera una imagen. Por eso, esos textos estaban llenos de formulaciones que denotaban como esa formalidad. Ahí me anoté algunas, por medio de la presente, atento a lo expresado por usted. Y con el tiempo también me parece, mi teoría es que antes de que llegáramos los comunicadores a las empresas, quienes ejercían el monopolio de la escritura en las instituciones eran básicamente los abogados. Así que todo el mundo escribía como los abogados. Y este modelo todavía yo creo que en algunas empresas tradicionales, en muchas áreas del Estado, todavía tiene cierta vigencia. Ya no, pero al principio de la maestría por ahí tenía alguien que me decía, los párrafos, ¿hay que escribirlos con sangría o sin sangría? Cosas que hoy son completamente irrelevantes, pero todo eso respondía como a una idea de que había un código de formalidad que había que atender, y eso era más importante que cualquier otra cosa. Con ese gerente jamás discutía, cortemos este párrafo, esto subámoslo, esto digámoslo en un lenguaje que los demás puedan entender. La apariencia de esos textos era como, por eso puse ese bloque negro ahí, como un bloque negro de texto, al que había que penetrar de algún modo. Y les diría eso, el lector estaba desatendido. Incluso si el lector no entendía, era problema del lector. Hablamos del lector en esa época, no de destinatarios, de usuarios, pero no había ninguna obligación en quien escribía de alguna manera servir a ese lector, hacérsela fácil al lector, preocuparse por el lector. Frases del tipo, yo no voy a bajar, no voy a rebajar a su nivel, no voy a... Ese era como el tipo de argumentación que cuando yo entré todavía tenía como cierta vigencia. Eso, cuando llegó Internet y cuando, digamos, el mundo empresario y comercial empezó a complejizarse, se volvió más horizontal, yo tenía que empezar a hacer acuerdos con mis pares dentro y fuera de la empresa para presentar un trabajo en equipo. Digamos, la palabra clave de los textos ya no fue tanto la imagen, sino aquellas cuestiones asociadas a gestión. Y empezó a ser muy costoso para las empresas que un texto no se entendiera, que, no sé, una empresa enviara un comunicado interno, una circular o mandara una carta a sus clientes, y les aseguro que tengo anécdotas donde eso ha sucedido de modos escandalosos, y nadie entendiera o hiciera otras cosas, eso representaba un costo grande para las empresas. Y además, el diseño, la identidad visual ya empezaba a ser algo también importante en las empresas en función de dirigirse a sus clientes.
Entonces yo creo que ese modelo de escritor-abogado empezó a ser reemplazado por el escritor periodista o el escritor publicitario. Digamos, empezamos a ver comunicados internos que por ahí tenían algunos giros propios de la publicidad. Ahí abajo, estoy señalando en el aire, pero ahí abajo yo creo que a principios de los 2000 hubo cierto auge, por ejemplo, de lo que eran las revistas internas. La estructura de los textos, antes que responder a la estructura típicamente legal de introducción, desarrollo argumental y conclusión al final, más bien fue reemplazado por el modelo de pirámide invertida. Te digo lo importante arriba o te lo destaco de algún modo. Es decir, la legibilidad, la comprensión del texto, empezó a ser un valor tan importante, por eso puse ahí a la Academia Española cayéndose un poquito del cuadro, empezó a ser por lo menos un valor tan importante como la ortografía, la gramática, se empezó a sumar esas preocupaciones a las que teníamos antes, porque me parece que el valor central era la gestión. No lo sabíamos, pero en esa época, digamos, lo que estábamos tratando era describir lo que hoy se denomina como lenguaje claro. Les doy la definición de Plain, la asociación más importante de lenguaje claro, para el que no la conoce, porque hoy se está hablando mucho, incluso hay una red argentina de lenguaje claro, pero la definición de lenguaje claro es una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinado puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usar esa información. Bueno, yo creo que hubo una segunda etapa que yo más bien localizo con el inicio del siglo, la década pasada. Puede haber, por supuesto, antecedentes antes y gente que está ingresando a ese universo recién ahora, pero digamos, podríamos definir un segundo momento donde el lector cobró otro valor. Pero, como vamos a ver ahora, era un lector que simplemente se limitaba a leer. Que esto me parece como una de las novedades que están empezando a transformarse. Yo creo que ahora se está armando, en algunos casos ya tiene como bastantes definiciones, digamos, en este sentido, insisto en recomendarlos que escuchen lo que después va a hablar Ricardo, pero me parece que se empieza a configurar un nuevo modelo donde ya escribir bien en las empresas no es solamente escribir sin errores, no es solamente escribir claramente de manera que se pueda entender, sino que me parece que empiezan a haber nuevas premisas. Una de esas premisas es abandonar la expectativa del texto único. Una de las cosas que y esto creo que realmente le atañe a los escritores formados, no sé, en la cultura empresa como a los escritores formados en Facebook. En este universo que estamos acá, esto le atañe a los manus y también a los más veteranos. Yo creo que típicamente uno tiende a pensar que el género que domina, digamos, después ese género lo puede llevar a todos lados. Permítanme mostrar este ejemplo. Estos son algunos de los textos, porque son textos que todos ustedes de algún modo conocen si están acá. Estos son algunos de los textos que fueron elaborados, que elaboramos, para comunicar este webinar. A la izquierda ven una gacetilla de prensa, acá un tweet que hizo Uses, acá mi retuiteo donde yo le agregué texto, acá a la derecha ven mi posteo de Facebook, donde Ricardo charló con otra persona. Es decir, hay distintos géneros girando en torno a un contenido común. El tweet, por supuesto, no dice todas las cosas que dice la gacetilla. Hay una carta que mandamos que dice más cosas, pero de las que dice Facebook. Hay otra carta que yo mandé a un grupo de amigos que dice otras cosas.
Entonces a esto me refiero a lo que sería abandonar la idea de texto único. Uno ahora escribe como una constelación de textos. Un texto que se vincula, podríamos pensar en un contenido central que adquiere como varias personificaciones de acuerdo a los públicos a los que necesitemos dirigirnos, de acuerdo a las situaciones que necesitemos manejar. Y ustedes me dirán, bueno, pero esto es porque es una comunicación, esto es casi una comunicación publicitaria lo que vos hiciste. No, les cuento otra pequeña anécdota, la de mi antiguo contador, que me mandaba por mail cada vez que había un cambio en la FIP, de normativa en la FIP, decía adjunto novedades en la FIP y me encajaba un Word o un PDF, no me acuerdo, en un mail sin ninguna aclaración a ese texto. Digamos, venía el mail diciendo novedades, no sé, nuevas no. Jamás abrí el adjunto, jamás, digamos. Y si hubiera estado enterado, si él me hubiera puesto un pequeño texto diciendo que se trataba. Yo hubiera sabido si eso se relacionaba conmigo, si valía la pena abrir el adjunto o no, me hubiera enterado de la situación general. Entonces, es realmente, créanme, es realmente raro que uno tenga que escribir un solo texto. Generalmente, mínimamente, tiene que armar una constelación de dos planetas. Y con el advenimiento de las redes, ni hablemos. Y hay que pensar modos de vincularlas. Bueno, este es uno de mis puntos. El otro es también abandonar la expectativa del texto cerrado. Antes, digamos, uno escribía un texto único que trataba de contener todo. Incluso desde la comunicación se pensaba así, voy a enviar una gacetilla, un comunicado interno, meto todo dentro. Digamos, el universo de ese contenido queda encerrado en ese solo texto. Y hoy, como muchos de ustedes saben de estar en las redes, los textos empiezan a ser valorados por el tipo de conversación que originan. ¿Cuántos de ustedes sienten que su texto fue, por ejemplo, exitoso en una red social si tuvo muchos likes, si tuvo muchos caritas de satisfacción, se generó algún tipo de intercambio? Y me parece que ese también empieza a ser un valor que se traslada a los textos en general. Los textos empiezan a ser valorados como exitosos no solamente cuando son comprendidos, sino cuando generan algún tipo de respuesta en sus destinatarios. Y a la vez, el texto no es único, y en esto no me quiero extender mucho porque esto sé que Ricardo lo va a desarrollar muy bien, los textos también están estableciendo relaciones con otros lenguajes. Ya, digamos, es difícil pensar en un texto que aparezca solo texto. No digo en todos los casos, pero el texto ya tiene relaciones establecidas con el diseño, con la imagen, con un audio. Pienso que es mejor poner la foto y poner un epígrafe, es decir, hay que pensar relaciones. Y ni hablar con otros textos. Digamos, antes se valoraba que yo, por ejemplo, metiera una cita dentro del texto. Ahora, si yo incluyo otro texto dentro del texto que yo estoy escribiendo y no tiene un valor adicional, digamos, eso es casi visto como una deficiencia. Casi no, completamente como una deficiencia. Para eso existen los enlaces, para eso existe... Entonces empecemos a ver como un texto, pensar los textos, primero no como textos únicos, con textos vinculados con sus lectores, que ya no son más pasivos, que comentan, inician diálogos, califican, respecto del modelo anterior de un texto comprensible, muy bien escrito, pero que limitaba al destinatario a leer. Y la última cosa, que recién me la mencionaban ahí un comentario, digamos, que me parece que está completando la nueva idea de lo que es escribir bien en las empresas, es la llegada de la narración
storytelling, ahora digamos es por ahí la nomenclatura más extendida, pero digamos estamos hablando de la narrativa, con un valor que antes no tenía. No es que las empresas nunca contaron historias, las empresas muchas veces a lo largo de su historia contaron su historia, pero no tenía la jerarquía, no tenía el prestigio que tiene hoy contar una historia. Les voy a dar dos ejemplos para no extenderme mucho más allá de la cuenta. Uno es este mail cayó le cayó a mi mujer el otro día, que hizo una visita a Temayquén con mi hijo, donde acá Juan Ignacio, no alcanzo a leer porque me tapa, le cuenta lo que está haciendo Temayquén para rescatar a 2 cóndores. Y básicamente es una pequeña historia donde cuenta que, digamos, había un cóndor joven en peligro y pudieron rescatarlo, en fin, si quieren leerla, ahí está. Pero básicamente contando lo que hizo el equipo de Temayquén para salvar a un cóndor y de paso pedirnos plata para ayudar a hacerlo, Temayquén nos está diciendo muchas cosas de sí mismo. Digamos, tenemos un equipo de gente profesional muy preparada para trabajar con animales. Nos preocupa, nos preocupa la fauna argentina, no estamos ocupándonos de los tigres de la Malasia, digamos, establecemos cierta pertenencia respecto de, estamos salvando empresas autóctonas. Ven lo que está haciendo la historia, haciendo un poco lo que las empresas deben hacer ahora, que es vincularse, construir comunidad, dar sentido a su tarea, es decir, hacer algo más que describir claramente sus productos. Para esto, las historias, la verdad que cumplen como un rol, me parece, insustituible. Y el otro gran ejemplo, que es un ejemplo de estos días, es, vean la presentación de Jeff Bezos frente al Congreso estadounidense. Jeff Bezos, en lugar de bajar una línea de argumentos para defenderse, contó su historia personal, o al menos arrancó con su historia personal. Pueden ver también, creo que salió en Infobae, un muy buen artículo de Maprakis que analiza como los recursos retóricos que usó, pero básicamente contando su historia, lo que pudo hacer Bezos es ponerse en un lugar distinto del que estaba. Esto años atrás hubiera sido algo impensado. En una situación tan formal como una audiencia en un parlamento, contar una historia hubiera sido realmente algo impensado. Podría seguir hablando años de estos, digamos, y esto ya empieza a ser como una práctica aceptada. Así que para resumir la charla y no hacerla más larga, les propongo ir pensando, porque esto está realmente sucediendo ahora, que escribir bien en las empresas significa escribir sin errores. Esto es algo que les digo mucho a los jóvenes. Sigue siendo un menoscabo para las marcas si uno escribe con errores de ortografía. Uno tiende a pensar, fíjense el reciente episodio que pasó con los programas del gobierno, los programas pedagógicos del gobierno, donde apareció un error en un pizarrón. Eso pone en tela de juicio la validez del programa, digamos, cometer errores de ortografía, o sea, sigue siendo importante. Quizás no en todas las situaciones, yo no voy a decir que tienen que poner el signo de exclamación inicial en un WhatsApp, pero sí en un aviso, sí en una... Entonces, la ortografía y la gramática, como bien me decía mi primer gerente, el gerente del ejemplo, sigue siendo importante. Sigue siendo crucial escribir en lenguaje claro. Y por lenguaje claro tampoco voy a abundar, pero estoy hablando de escribir en activo, saber construir párrafos, organizar bien la información, armar oraciones temáticas, todas cosas que en la maestría realmente revisamos y vemos de manera que la gente que pasa por la maestría esté preparada para
pedir, detectar y producir textos en lenguaje claro. Del mismo modo que vemos también toda la variedad de géneros, que por ahí eso se me pasó un poco nombrarlo, pero creo que también hoy un escritor necesita conocer toda la variedad de documentos y géneros, que son muchos, que maneja una empresa. Antes quizás sabiendo 2 o 3 cosas estabas, ahora necesitas saber cómo escribir un instructivo, un discurso para el presidente, una gacetilla, un aviso, etc. Y todos ellos tienen lógicas y modos de organizarse y estilos diferentes. Pero bueno, para no ponerme latoso, entonces yo diría escribir sin errores y lenguaje claro, esto como algo que se toma de una tradición más o menos reciente, una constelación de textos abiertos y vinculados que muchas veces incluirán o serán historias. Así que bueno, esto es lo que quería contarles. Espero que más o menos les haya resultado. Y ahora, para completar esto, lo invito Voy a a Ricardo. pasarle a Ricardo. Ok, Sebastián te está dejando ahí dejó sus mails, y en todo caso después se los pasamos a todos, a los que no lo tienen se lo pasamos. Tengo preguntas para vos que vamos a hacer al final, porque ya me escribieron para hacer preguntas, pero voy a presentar a Ricardo para que mientras está compartiendo su pantalla. Ricardo es impulsor de la consultora Redacción Palmieri, cuyo lema es ayudamos a las personas a vender más con palabras impactantes. Es un speaker internacional, es profesor de la maestría de gestión de las comunicaciones en UCES, que es esta maestría que nos está cobijando. Es diplomado en gestión y mercadeo de la Universidad de La Sabana y posgrado en marketing digital de la Corporación Universitaria Taller 5 Bogotá. Es integrante del Comité Consultivo de la Red Mundial de Comunicación Organizacional. Esto así como rápidamente, porque son los currículum que me pasaron para presentarlos. Así que los voy a dejar a Ricardo para que hable. Ricardo, tenés el micrófono cerrado, así que desmuteate para poder hablar, y nosotros cerramos y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a vos que te conectaste, Manu Beckerman, Silvia Falchuk, Agustina Luna, Eugenia Edgin, Adriano Mazaferro y las demás personas. Le agradezco muchísimo, por supuesto, a Adolfo Vázquez, el coordinador de nuestra maestría, a Iliana, que fue una ayuda fundamental, y a Sebastián, con quien nos hemos hecho amigos ahora. La verdad que casi no nos conocíamos antes, pero fueron intercambios muy provechosos. Y antes que empezara, habíamos dicho que lo de la escritura es interesante, porque es un gran campo de trabajo, no para el futuro, sino para el presente. Andrés Oppenheimer, en su libro Sálvese quien pueda, que está gratis en PDF, legal, en Internet, él habla de las 10 profesiones del futuro. Y una de ellas es la creación de contenido, y no del futuro, el futuro hoy. Así que hay un gran campo de trabajo para los que quieran dedicarse a escribir. Bueno, ahí ya hablamos de quién soy yo, no los voy a aburrir con eso, por favor. Pero sí quiero mostrar esta imagen que yo voy a hablar justamente de UX Writing, o escritura para la experiencia del usuario. Y creo que este corazón que ustedes ven ahí, arriba, casi en el centro, tiene que ver con lo que vamos a explicar ahora, ¿no? Y vamos a arrancar con una muy pequeña historia. Perdón, vuelvo a lo de Oppenheimer. Mark Twain, el famoso escritor norteamericano, decía: entre un analfabeto y una persona que sabiendo leer no lee, no hay ninguna diferencia. Mark Twain era bastante cruel. Por favor, la profundidad que te va a dar un libro no te la va a dar ni un webinar como este, ni una charla TED, ni un artículo, ni un video, ni un podcast. Todos son súper válidos. Pero en un libro vas a entrar en profundidad en el tema. Y yo lo que digo cuando digo lean libros, no lean a Borges si no les gusta Borges. Lean libros que les interesen a ustedes. Bueno, pero vamos a la pequeña historia. Había una gran discusión entre un cliente que había comprado una app que decía que estaba a pesos, lo que ustedes ven ahí en la pantalla, y a él le habían debitado $18. Y esto tiene que ver con UX Writing. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes saben que existe una norma internacional sobre cómo se llaman las monedas, y muchas empresas lo olvidan. El signo pesos, la S con la barra vertical,
En Estados Unidos se asume que es dólares, pero en Argentina se asume que es pesos, y hay una diferencia de 70 pesos entre uno y otro. ¿Sí? Con lo cual, si yo compré algo a 20, me va a salir 140, ¿no? Si no hago mal las cuentas. Y esto es UX Writing, es decir, la escritura para la experiencia del usuario, que es acortar la distancia entre lo que uno quiere decir y lo que al cliente realmente le importa y va a entender. Y quiero mostrar ejemplos, pero antes me detengo en esta escritora inglesa, Diane Setterfield, que dice: la claridad lo es todo en una relación de negocios. Recuerden que empezamos hablando de escribir bien en las empresas, pero como bien dice Ileana, empresas, pensemos en organizaciones, empresas privadas, organismos estatales, provinciales y municipales, fundaciones y organizaciones. Todas son organizaciones y en todas hay que escribir con claridad. Los principios, los clásicos de la escritura. Tengo que ser preciso, tengo que ser claro, sujeto, verbo, predicado, no me tengo que hacer el artista. Esto no es arte, esto es comunicación. Tengo que ser coherente, le tengo que prestar atención a las palabras y sus distintos significados, y sobre todo al contexto, como dijimos antes, y a la audiencia. Y vamos a ver ejemplos, que es lo que más va a importar. Pero antes de los ejemplos, las implicancias. Un texto escrito sin tener en cuenta al usuario genera pérdidas económicas. Así de simple, ¿eh? Antes mencionó Sebastián me encantó la presentación que hizo, el texto de 4.000 palabras de Jeff Bezos, que lo pueden encontrar en Google y lo recomiendo muchísimo. Cuando yo no escribo bien, no concreto ventas o no concreto una buena imagen si es un organismo estatal, o no consigo votos si es un partido político, no aumentan los suscriptores, no hay suficientes likes, no hay suficientes comentarios y no hay suficientes compartidos. Todo esto por escribir mal, ¿sí? Ejemplos, 4 tácticas efectivas. Primero, el botón empático. ¿Qué es el botón empático? Ese botón que dice doná o lo que fuere. Hay muchas empresas que han probado y comprobado que si yo pongo lo quiero ya, es mucho mejor que pedir, ¿sí? Y esto lo bueno es que no estamos diciendo me parece que queda más lindo, sino que yo esto lo mido numéricamente. Hay un famoso dicho que es: el que no tabula, fabula. El que no tabula, fabula. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, un dato adicional útil y con humor. Hay una aplicación en España que te indica cuánto tiempo tardás en hacer un recorrido. Y acá, por ejemplo, marcaron uno y dice: igual a 5% de tu consumo diario de pasos por día. Y abajo dice: igual a 0,87 churros, igual a 0,78 croquetas, igual a 1,4 cañas. Cañas en España es cerveza. Fíjate cómo le estoy dando información adicional. O un aviso de error, pero hecho con calidez. ¿Por qué tiene que ser algo horrible? Mirá lo que te ponen aquí. Ups, no sos vos, somos nosotros. Esto me suena a cuando alguien se pelea con la novia o con el novio, ¿no? No sos vos, somos nosotros. Por favor, intentalo de nuevo. Y abajo el botón claro, intentalo de nuevo. Y otro tema importante, el WhatsApp cuando se pone en los sitios web. Primero, lo tengo que poner en formato internacional. Si yo pongo todos los números seguidos, nadie entiende nada. Si yo omito el país, que en este caso es 54 para Argentina, o el área, que en este caso es 911, no se entiende. Si pongo todos los números pegados, el cerebro no lo puede percibir, se hace una confusión. Es como si alguien te pregunta el número y vos le decís: mi número de teléfono es 18.342.000. Es un disparate, ¿sí? Y otra cosa más importante que escribirlo así es que sea cliqueable. Yo tengo que hacer clic sobre el WhatsApp, no tengo que escribir el WhatsApp, porque le estoy dando trabajo. Estoy burocratizando la escritura. Y vamos a dar, eran 4 tácticas, pero voy a dar una más. Sección de pedidos. Siempre lo que sea pedidos tiene que estar bien destacado. Mira, acá hay un ejemplo de Pampayá. Pampayá es una panadería que tiene delivery ahora, como todas. Y fíjate como todo está plano, pero lo que dice pide aquí está bien destacado. Por eso el trabajo del UX Writer está muy en conjunto con el diseñador. Para terminar, me encanta tomar esta frase de Juan Carlos Kramer, que es un editor argentino, que dice: solemos pensar que el escribir es una disciplina no rigurosa, no científica, aleatoria como un hecho creativo o artístico. Y me quiero detener ahí. A mí me van a pedir cuentas por la forma en que está escrito. Hoy los sitios de e-commerce, algunos tienen descripciones maravillosas y otros tienen poca descripción. Y cuando yo hago una acción para vender productos, me van a decir: ¿qué pasa que nadie te escribió? ¿Qué fue lo que escribiste? ¿Por qué
Si estás mandando mensajes de WhatsApp Marketing, no estamos consiguiendo respuesta. Entonces, de nuevo, la escritura que tiene en cuenta la experiencia del usuario es algo fundamental. Cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos. ¿Sí? Gracias, Ricardo. Yo o sea, obviamente estoy invitando a todo el mundo para preguntar, o sea, que escriban las preguntas. Voy a rescatar una pregunta que había hecho Fabián, que es para Sebastián, que dice, a Fabián Doce, o 12, ¿cómo impacta el lenguaje claro en empresas donde sus presentaciones son en inglés, así como su lenguaje oral? Pregunta Fabián. Yo diría exactamente igual, Fabián. Es más, el lenguaje claro, no me quise extender, pero digamos, todavía tiene mucho más auge en empresas, en empresas, a ver si te entendí bien la pregunta, pero tiene todavía un mayor desarrollo en países anglosajones. Así que escribir claro en inglés, si interpreté bien tu pregunta, quizás lo que me estás diciendo es, ¿está bien escribir en inglés con audiencias castellanas? Ahí yo diría que no, pero, o por lo menos tener como presentaciones bilingües. Pero si te estás refiriendo, es como lo del lenguaje, claro, aplica a países anglosajones, no sé si querés repreguntar por el chat o lo que fuera, te diría que está mucho más desarrollado que en los países de habla hispana. Tienen una tradición mucho más larga, se denomina plain language. Digamos, hay países, por ejemplo, Australia, donde empieza a incorporarlo como algo mandatorio. Estados Unidos desde 2010 tiene lo que se llama el Plain Language Act, que es como la norma del lenguaje claro que obliga a su administración, no te sanciona con cárcel si no cumplís, pero sí, digamos, te obliga a escribir en lenguaje claro normativas, disposiciones. Es más, en la época de Clinton, cuando estaba Al Gore, premiaban en efectivo a las administraciones que conseguían transformar sus contenidos, sus textos, sus códigos, sus disposiciones del lenguaje antiguo burocrático al lenguaje claro. Un gran ejemplo, no sé, Fabián, si me preguntaste esto, pero me preguntaste el lenguaje claro y ya me ves, empiezo a andar y no paro. Pero les recomiendo mucho, ahí hubo una mención en alguna de las diapositivas, si quieren ver un buen ejemplo de plain language, de lenguaje claro en inglés, entren a Gov.uk, que es la página del gobierno inglés. Digamos, donde el lenguaje claro tiene... si se meten por ahí en mi blog, van a encontrar el atajo para ir al manual de estilo de ese sitio, donde dice taxativamente plain language is mandatory. Digamos, el plain language en este lugar es obligatorio y es un excelente ejemplo de cómo los textos están en función de ser comprendidos. Y ser comprendidos por todo tipo de públicos. No sé, podría hablar horas de lenguaje claro, pero si quieren lo hago, pero demos lugar a otra pregunta. No sé, Fabián, si contesté lo que me preguntaste, ojalá que sí. Tengo otra pregunta acá que dice, para que estoy buscando, Daniela Silvestre, ¿qué pasa hoy con el lenguaje inclusivo? Para cualquiera, no sé. Sí, a mí me gustaría... ¿Me permitís, Sebastián? Sí, dale. Yo siempre me pregunté por qué las empresas no lo están usando. Algo está pasando y evidentemente hay un tema que todavía no hay un consenso. A mí me parece que el lenguaje inclusivo es muy bueno, pero evidentemente no ha llegado el momento. Pero sí tenemos que hacer algo muy importante, que pocos lo hacen. El lenguaje no sexista, que existe hace muchísimo tiempo. Paremos de decir el hombre, digamos la persona. Paremos, si hago una publicación en las redes, no ponga siempre para tu hijo, hace uno para tu hija y otra vez otro para tu hijo. Y no ponga siempre si sos padre, poné una vez uno que dice si sos madre y otra vez si sos padre. ¿Sí? Cuando haces listado de profesiones, no caigas en el lugar común de decir el médico y la enfermera. No, eso hay que alterarlo, eso hay que poner la médica y el enfermero. Y eso es una gran manera de avanzar en ese tema. No sé qué opinión tenés vos sobre eso.
Sí, parecida, digamos. Yo realmente, y a mis clientes les aconsejo eso, que de alguna manera hagan, digamos, evidente su intención de ser inclusivos. A la vez me parece que hay muchos modos de serlo y que es un tema que, que tiene su problemática, qué sé yo. Una por ejemplo, está todo el tema del uso de la E, que tanta polémica trae respecto de si adoptarlo o no adoptarlo. Este, eh, a mí me parece realmente como una buena estrategia, como buena estrategia de visibilidad, de decir esto es un problema, mírenlo, pero me parece como inaplicable como un sistema que se vaya a incorporar al lenguaje. Es muy complejo y probablemente fracase, pero sí es exitoso, por ahí como hizo recientemente el gobierno de la ciudad, si pone, aunque a algunos los moleste, chiques o no sé qué puso, respecto de decir la inclusión nos importa. Yo respecto, Daniela era, ¿no? Respecto del lenguaje inclusivo, me parece que es difícil en este momento conseguir como un acuerdo completo global que incluya a todos. Entonces me parece que cada empresa tiene que, alguien se va a enojar. Si alguien dice chiques, va a estar el que dice, ¿por qué están transformando el idioma? Y si alguien dice chicos, va a estar el que dice, pero yo como minoría, como mujer, no me siento, no me siento incluido. Así que me parece que hay que pensar estrategias. Yo, si vos me preguntás cuál es la estrategia que yo recomiendo, son ¿Va a estrategias de dejar la cochera? visibilidad. Ok, Por ejemplo, decir ok, bárbaro. en algún lugar Bárbaro, del gracias, texto, Julio. porque No, tampoco recomiendo gracias. poner todo el tiempo, no sé, colaboradoras y colaboradores a cada pareja de sustantivos que aparece, pero por ahí en una carta decir colaboradores y colaboradores, amigos y amigas, y ya con eso ya está instalada la idea de que uno es inclusivo. Pero es un tema que está en plena ebullición, en lo cual la única certeza que tengo, Daniela, es que es imposible conseguir una opinión en la que todos estemos de acuerdo, salvo quizás en que sí hay un problema respecto de que el lenguaje invisibiliza por ahí a la mujer y a las minorías y que hay ciertos esfuerzos que deben hacerse. Si me preguntás personalmente, el de la E a largo plazo yo lo veo inviable, pero eso no quiere decir que uno lo pueda usar en determinados lugares estratégicos del texto o en determinados textos, lo mismo con la X, en fin. Pero eso Voy a, sí. perdón, les voy a una cosita que quiero hacer una aclaración de Fabián, de la pregunta anterior, que lo que me está diciendo es que él se refería a las nacionales que hacen presentaciones en inglés y parte de su lenguaje también es en inglés. Sí, La pregunta original, digamos. está bien, es lo que cuando empecé a responder imaginé que me estabas preguntando, Sí, Fabián. estaba preguntando sobre eso. Sí. Yo soy muy enemigo y especialmente me parece que hay dos profesiones o dos disciplinas que les encanta el inglés. Una es la tecnología y la otra es el marketing, donde todo se convierte rápidamente, no sé, tercerizar es outsourcing, no sé, ahora no me viene ninguna a la cabeza, pero cualquiera puede saber que en tecnología a mí me parece ser una característica un poco, ni siquiera argentina, porteña, respecto de tener como en demasiada alta estima el inglés. Entonces, a tu pregunta, sí, yo creo que dependerá mucho de la audiencia que tengas enfrente. Si estás con un equipo de profesionales que saben inglés y todos pueden entender inglés y estás en una multinacional, me parece algo razonable, pero si estás frente a audiencias más amplias, soy un celoso defensor de que se use el español y se use bien el español. El español argentino, digamos, si estamos en Argentina o un español latinoamericano, no estoy ahí abogando por usar ordenadores y esas cosas. Te hago otra pregunta acá que tengo de Rita. ¿Qué recomiendas si el tipo de público no necesariamente es un público leído o su actividad no requiere instrucción?
Yo lo que recomiendo es lenguaje claro a morir. No sé vos, Ricardo, si querés contestar también, Sí, pero... el lenguaje se hace siempre en función de los públicos. A ver, es lo mismo que cuando vos estás en tu casa y viene, no sé, alguien que a lo mejor que sabe un montón y que gana más dinero que vos, como un albañil, que gana mucho dinero, y yo no le hablo de la misma manera a él que a un colega, pero no porque yo piense que es menos ni es más, sino simplemente porque hay códigos diferentes. Entonces a cada público su código. Y lo que nunca vas a fallar es si hablas de manera clara. Y no te complicás. Ese famoso ejemplo que da Sebastián de no obstante, que es una cosa tan antigua, poner sin embargo y ya está, más simple, no te compliques. Vos siempre tenés que pensar en que la persona te tiene que entender a vos. Vos no estás ahí para lucirte, como se suele decir, que hacen comillas así con los dedos. Vos estás para ser claro y para que el mensaje le llegue a la persona. Sí, mira, para cita de autoridad, ya Borges decía que entre azulado, azuloso y azulino, prefiere azulado. Esto tiene larga data. Pero sí, voy a citar a otra persona que me ha influido mucho, que es Casaní, que habla de escribir en el lenguaje de tus destinatarios. Creo que eso es algo de lo que me parece que estaba queriendo decir también recién Ricardo. No sientas la rebaja, pero porque aparte escribir en el lenguaje de los destinatarios no es solamente, no sé, usar palabras menos complejas, que no estamos hablando de eso. También es usar las imágenes, las ideas, las referencias que esos destinatarios tienen. En ese sentido, usar la lengua. Si acá en Argentina decimos heladera, usemos heladera en lugar de, no sé, refrigerador o lo que fuera. Entonces, mi consejo sería tratar de identificar bien a esos destinatarios y hablarles en sus palabras. Cuanto más palabras tengan, más claro va a ser, más grande va a ser ese universo de comunicación. Pero me parece que lo más importante es que sean sus palabras. No sé si tienen alguna otra pregunta, pueden escribir o hablar. Yo tengo una pregunta para Ricardo, que es cómo se ha desarrollado, digamos, los writer acá en Argentina o en el mundo, porque parece como que es algo como más nuevo y demás, y cómo lo ves, cómo está funcionando eso, porque... Sí, mira, bueno, genial tu pregunta, Eliana, muchísimas gracias. El UX Writer, ¿no? O escritor para la experiencia del usuario, en realidad son siempre las mismas personas que escriben, pero que se han dado cuenta que trabajando en equipo y midiendo cómo funcionan las palabras que uno pone y el diseño, se fueron adecuando y fueron aprendiendo. En realidad el UX Writing es una disciplina que debe tener menos de 10 años, pero es muy importante porque deja de trabajar el que hace contenidos, o redactor por un lado y el diseñador por otro, y trabajan juntos. Y de nuevo, es un campo muy, muy interesante para explotar. Por ejemplo, a mí me contaron que en Mercado Libre está previsto que si vos buscás ajedrez y lo ponés con S, te van a aparecer primero los equipos, los juegos de ajedrez. Si lo pones con Z, te van a aparecer juegos de ajedrez y libros de ajedrez. Y esto es interesante porque alguien se dio cuenta que las personas que escriben ajedrez, con eso en realidad no le importa tanto un libro, pero sí el tablero, el juego en sí mismo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O sigo preguntando yo, que a mí me agarraron como millones de dudas? No, o la otra pregunta es, ¿cómo, o sea, el tema de la escritura en el ámbito público, cómo se desarrolla? O sea, ¿cómo los contratan, no se contrata, se está valorando, o sea, le está dando un valor agregado? Porque en general en el ámbito público, o sea, el tema de comunicación pasa por otro lado y no veo que se esté desarrollando demasiado el tema de la comunicación como ustedes lo estaban planteando. Genial, Eliana, y aparte sé que es una preocupación que tenés. Te diría dos cosas. A mí en los últimos años
tuve experiencias de contratación e incluso con las dos administraciones, con la administración de Cambiemos y con la anterior, de parte de la administración pública. En un caso para hacer un desarrollo de contenidos de desarrollo social y en otro caso para armar un código una suerte de código de ética por parte del gobierno de la ciudad. Y a mí uno de los avances más importantes que lamentablemente la pandemia detuvo es la constitución de la Red Argentina del Lenguaje Claro, que básicamente tiene origen, o en gran parte tiene origen en el Estado argentino. Digamos, había organismos del Estado que son miembros de la Red Argentina del Lenguaje Claro, y lamentablemente ahora con la pandemia ese primer impulso que había agarrado, por ahí ahora se frenó un poco, pero estaba el Senado de la Nación, el Ministerio de Justicia y muchos más organismos del Estado más. Así que yo diría que sí, que por ahí todavía en algunos casos no sea visible, pero ya esto es algo, por ahí están entrando últimos, digamos, por ahí en ese primer ejemplo que daba de por medio de la presente, atento por lo usted expresado, muy en el Estado es todavía de decirme, pero hay que poner barra, no hay que poner barra, digamos, esto todavía está presente, pero yo tengo la sensación de que está cambiando. Y que está cambiando mucho en el último tiempo. Y la Red Argentina del Lenguaje Claro, que no solamente es una iniciativa argentina, en Chile hay una muy buena, en Colombia hay otra muy buena. Creo que eso es una buena novedad respecto de la intención del Estado de escribir mejor. Gracias, Eva. Tengo acá la pregunta de Eugenia, que dice, ¿hay alguna especificidad de escritura en redes para empresa? Desmuteate, Ricardo, que estás... Ricardo, estás... Me voy a desmutear. Sí, Eugenia, viene genial tu pregunta. Sí, hay que aprender ciertas cosas cuando uno escribe para las redes. No es lo mismo que escribir para otros ámbitos, pero ahí en las redes se abrió el campo, porque no solo escriben redactores publicitarios, sino también gente que estudia comunicación social, gente que estudia periodismo, incluso gente que estudia relaciones públicas. Por ejemplo, un truco, y que no todas las empresas lo tienen en cuenta, es cuando uno escribe en las redes, siempre tiene que incluir al destinatario. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no puede decir nuevo menú delivery, no, tiene que decir te mostramos el nuevo menú de delivery, al principio, en el medio o al final. Tiene que haber esa conjugación del verbo o la palabra vos o tú para que sea de verdad un diálogo. Las redes no son medios de comunicación, aunque en inglés se llaman social media, pero en realidad las redes son lugares del diálogo, y por lo tanto en un diálogo tiene que haber en un momento de esa palabra un texto que incorpore y reconozca que alguien lo está mirando. Gracias, Ricardo. Tengo otra pregunta de Fabián que dice, ¿es posible la escritura de las leyes en forma más clara? ¿Eso es lenguaje claro? Sí, la confusión habitual entre lenguaje, digamos, hay algo que, para hacer la distinción, a ver, vamos a ir por partes. A tu pregunta, Fabián, decididamente sí, y hay países que lo hacen. Suecia, por ejemplo, digamos, es obligatorio escribirlas en lenguaje claro. Y en muchos países, digamos, se ocupan de escribirlas de un modo tal que la ciudadanía en general lo pueda entender, y este es uno de los aspectos claves del lenguaje claro. Crear ciudadanía en la medida que se entienda. A la vez, me gustaría hacer la distinción entre lo que es lenguaje claro y derecho fácil, o lenguaje fácil. El lenguaje claro no es un lenguaje adaptado. Digamos, el lenguaje claro conserva la formalidad, conserva la complejidad. Lo que hace es, perdón la repetición, no complejizar innecesariamente la expresión. Pero hay ciertas atribuciones mal hechas sobre el lenguaje claro. Básicamente una es que simplifica, digamos, simplifica la expresión, no los contenidos, y la otra es que es informal, es falso. Digamos,
hablar claramente no es tratar de voz, no es conseguir un discurso más cercano. El lenguaje claro simplemente lo que hace es asegurarse esos 3 puntos que yo decía antes. Que la gente entienda, que la gente comprenda y que la gente pueda usar a partir de leer un texto. Gracias. Tengo otra pregunta y vamos cerrando, que dice, es para Ricardo, de Ariel. ¿Qué material recomendás leer, libro, páginas web para especializarse en UX Writer? Buenísimo. Te recomiendo a Ariel Granville, sobre todo seguila a Rosa Morel. Rosa Morel tiene libros, tiene blogs muy interesantes, pero al mismo tiempo no escuches una sola campana. Todo lo que puedas encontrar sobre UX Writing en general es casi todo de calidad, pero ella tiene un libro muy, muy bueno. Ricardo, te pido un favor, ¿podés correr una más de los slides para que la gente sepa si quiere escribirte, dónde escribirte? Porque quedó en la gracias por haber llegado hasta aquí. Y, tenés toda razón. Y antes de que yo, o sea, ahí dejaste fin de la presentación, una antes, así una para atrás, ahí está. Así la gente puede tomar también. Igualmente les podemos mandar, lo otro que me están preguntando es si estas presentaciones van a estar disponibles o van a dejarlas, o las podemos subir a algún lado para que la gente las pueda acceder o mandársela a los que han participado en esta charla. Y bueno, y agradecerles a todos por haber participado, darles las gracias a los expositores. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más. Sí, tal cual. Unas gracias enormes. Sé en estos momentos venir a escuchar una charla de escritura es algo realmente para agradecer y estoy súper feliz que hayamos tenido esta convocatoria y podamos charlar de estas cosas que a Ricardo y a mí nos apasionan tanto. Así que agradecimientos y saludos enfáticos, como podría decir Ricardo de mi parte también. Sí, yo lo mismo me uno a lo de Sebastián, les agradezco porque la verdad que podrían haber estado haciendo otra cosa y estuviera haciendo esto. Y además recuerden que siempre detrás de todo hay un texto, detrás de un podcast hay un guión escrito, detrás de un video hay un guión escrito, detrás de un tutorial, detrás de cualquier mensaje siempre hay un texto, y alguien lo tiene que hacer ese texto, y qué mejor que lo hagas vos, porque además hay mucha gente que le tiene miedo a la escritura. Entonces, si vos no le tenés miedo, vas a tener muchísimo trabajo. Suscribo 100% lo que acaba de decir Ricardo. Bueno, les comento dos cosas nada más que quiero dejar para el final. Uno, que todos los chats han dicho que está todo el mundo agradecido, que fueron muy claras las charlas, me uno a esto, súper clara, y agradeciendo a los dos expositores. Y lo otro es para avisarles que vamos a tener más webinar de esta maestría que está full, poniendo a todos los profesores con muchas ganas, todos lo ponemos, haciendo y compartiendo con todos los que tengan ganas de cosas, de escritura, de comunicación y de todo lo que nosotros podamos compartir y brindar a tantos alumnos o a los que nos quieran visitar. Así que muchas gracias a todos por participar y bueno, estaremos en contacto y nosotros les vamos a mandar nuestras próximas webinar. Así que muchas gracias. Adiós a todos. Saludos a todos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.